Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela se ha generado un punto de inflexión política, porque tras las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y su instalación, su inminente instalación, ahora parecen evidenciarse más las fracturas, las fisuras y las divisiones en la mesa de la unidad democrática, en la oposición, porque se avecina un próximo proceso electoral que, según el Consejo Nacional Electoral, está pautado para el 10 de diciembre de 2017. Hablo de las elecciones regionales, las elecciones de gobernadores con un año en mora, porque debieron haberse realizado en diciembre de 2016 y fueron postergadas por el Consejo Nacional Electoral también después del proceso para el referendo revocatorio, que fue anulado por 3 tribunales penales no electorales, y las elecciones regionales postergadas para llevar a cabo el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente, y más postergadas aún las elecciones de alcaldes, las elecciones locales presuntamente para marzo de 2018 y las presidenciales, las generales, para diciembre de 2018. Pero las elecciones regionales han sido punto de crítica y de debate dentro de la oposición y también de división, porque han creado un dilema, sí, un dilema político y técnico. Eso representan las elecciones regionales para la oposición. Así lo califica el periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez, quien en declaraciones para el diario El Nacional dijo que en el caso de que la MUT decida participar en los comicios, cito textualmente, corre el riesgo de que la Asamblea Nacional Constituyente invalide los resultados. Al ser un órgano con un suprapoder, no puede, pero sí, de alguna manera en la práctica, aunque constitucionalmente no esté permitido, busque la manera de diferir cualquier proceso electoral al calificarlo de inválido, al aplicar preceptos constitucionales creados por el mismo entramado pseudojurídico de la constituyente, de los constituyentistas, para darle rango constitucional a cualquier prohibición y también de alguna manera punto de diferimiento con respecto a un proceso electoral que tiene y acarrea un alto costo político para el gobierno, para el oficialismo, como son las elecciones regionales, porque la mayoría de las encuestas proyectan que el gobierno podría perder de 15 a 18 gobernaciones de un total de 23. Es decir, que casi de alguna manera el 90% de las gobernaciones del país estaría en poder de la oposición al tener gobernadores opositores, gobernadores de oposición al gobierno, y solo 3 o 4 podrían permanecer con gobernadores oficialistas, pro gobierno, maduristas, chavistas, socialistas, revolucionarios, como se les quiera llamar. De tal manera que este costo político es el que busca evitar el gobierno. Participar o no en las elecciones regionales se ha convertido en el nuevo tema de debate dentro de la MUT, dentro de la oposición. Y esto ha sumado tanto detractores como partidarios en este proceso. Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, afirma que la oposición se enfrenta a un complicado escenario para intentar recuperar las garantías electorales del año 2015 participando en los comicios. La oposición está indecisa entre participar o no participar, porque tras la denuncia de la empresa encargada de manejar la data electoral y suministrar el registro electoral, también auditar la data electoral del CNE, Smartmatic denunció que los resultados fueron manipulados y hubo una diferencia de 1 millón de votos, pero según estimaciones propias de Smartmatic, habrían votado 3,6 millones de venezolanos y no 8 millones, como lo aseguró Tibisay Lucena, presidenta del CNE, el pasado 30 de julio. Entonces la credibilidad en el CNE ha disminuido. De hecho, el Ministerio Público inició una investigación para precisamente investigar a las 4 rectoras, a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y Tibisay Lucena, por haber incurrido en un delito electoral y también incluso posiblemente en un delito de lesa humanidad al impedir la expresión al pueblo, al generar discriminación político-electoral, de tal manera que todos estos factores de presión hacen que el CNE pierda
y ha perdido, efectivamente ha perdido credibilidad. Por lo tanto, Smartmatic, se presume, no será más la empresa que le suministre los insumos tecnológicos al Consejo Nacional Electoral. Según Eugenio Martínez, en este punto pareciera que la oposición podría estar en un dilema sobre participar o no, porque es una relación perder-perder. Es decir, la oposición pierde si no participa, pero también pierde si lo hace. ¿Por qué? Si no participa, corre el riesgo de regalarle al gobierno las gobernaciones del país, según analistas, porque sería el único partido postulado para estas elecciones, como sucedió con la constituyente. Por lo tanto, escogería únicamente a gobernadores chavistas, gobernadores pro gobierno, gobernadores oficialistas. Y si participa, la oposición corre el riesgo de que la constituyente invalide los resultados o que se generen estructuras paralelas a las gobernaciones opositoras para, de alguna manera, crear una especie de protectorado, como así sucedió en el estado Miranda con el protector del estado Miranda, Elías Jagua, quien solía ser Elías Jagua, en paralelo al gobernador oficial y legal de ese estado, de esa entidad, que es el líder opositor prominente, ex candidato presidencial en 2 ocasiones, Enrique Capriles Radonsky. Por lo tanto, si el gobierno ve que la oposición de alguna manera trata de no participar, de abstenerse, dirá que son mayoría porque la oposición no participó. Pero si participa, podría de alguna manera tratar de crear paralelismos políticos en lo que se refiere a la representación de la oposición, para tener una representación que no lo haga extinguirse políticamente en cada entidad, para cada control político territorial en el país. Si la oposición participa en las regionales y gana, Martínez sostiene que se corre el riesgo de que la Asamblea Nacional Constituyente elimine estas instancias de poder o se manipulen los resultados, como sucedió con las elecciones de la Constituyente. En caso de que la oposición decida no asistir, el gobierno dirá que es mayoría. Precisamente eso es lo que señalaba. También destaca Eugenio Martínez que esas trabas están presentes también desde el punto de vista técnico, porque ahora no se garantizará que Smartmatic participe y le suministra al CNE el equipo tecnológico. Y si lo hace otra empresa, ¿qué tan transparente llegue a ser esa empresa para no actuar en complicidad con el CNE y manipular la data electoral? Eugenio Martínez asegura que a modo o a manera de estrategia política se podría apreciar como solución que la Asamblea Nacional elija nuevos rectores para el CNE. Pero aquí se correría el riesgo, según este periodista, de que ocurra lo mismo que ocurrió con los magistrados designados por el Parlamento, que fueron desconocidos por el TSJ, fueron declarados nulos, son perseguidos políticos, 3 de 13 de ellos fueron detenidos, otros están bajo protección de la Embajada de Chile en Caracas, bajo protección diplomática, bajo inmunidad diplomática tras solicitar esa medida. Y entonces podría darse la situación de que si la Asamblea Nacional crea un Consejo Nacional paralelo, sucede lo mismo que sucedió con los magistrados del TSJ. Por lo tanto, Eugenio Martínez, periodista en temas electorales, considera que la mejor solución política es que haya un acuerdo gobierno-oposición para designar a rectores de parte y parte. De los 5, que uno designa 3 rectores y el otro 2, o viceversa, apegados de alguna manera a la cercanía política, aunque no sea lo éticamente correcto, de cada bando, o que no haya una parcialización total hacia un lado o unilateralmente, sino que haya un equilibrio de representación de profesionales designados por la oposición a través de la Asamblea Nacional y designados por el gobierno mediante el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esta podría ser de alguna manera, según Eugenio Martínez, una solución para que el CNE vuelva a recuperar la credibilidad que ha perdido totalmente, para que se reequilibre el Consejo Nacional Electoral con este gobierno de acuerdo de oposición para designar a ambos rectores. Pero aún así, el tema electoral y la diatriba de participar o no en las regionales genera divisiones en la oposición. Henry Ramos Alup, expresidente de la Asamblea Nacional, un veterano en la política venezolana y también secretario general del partido
Acción Democrática, aseguró y también confirmó que Acción Democrática, su partido, va a participar en las elecciones regionales. Pero, aún así, partidos como Voluntad Popular, el más radical de la oposición, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, no se deciden sobre si participar o no en las elecciones regionales. De hecho, aparentes y presuntas reuniones entre José Luis Rodríguez Zapatero, emisario del gobierno, expresidente del gobierno español, se habría reunido con Leopoldo López y otros dirigentes opositores en la casa del embajador de España en Caracas para de esa manera llegar a un acuerdo posible y negociar los tiempos políticos y los tiempos electorales, de manera tal que lleguen las elecciones locales, que son de alcaldes, para marzo y las presidenciales para diciembre, y que se lleven a cabo las elecciones regionales para diciembre de este año, de 2017. Pero de alguna manera se han mostrado reticentes ante esa propuesta Voluntad Popular, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo. Acción Democrática va a participar. Los que no se deciden aún son Primera Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, y el resto de los partidos, pero el G4, integrado por Acción Democrática, Voluntad Popular, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, de esos, solo uno está de acuerdo en participar e ir a las regionales, como lo es Acción Democrática. Aún así, hay divisiones. La dirigente del Partido 20 Venezuela, otra dirigente prominente de la oposición, María Corina Machado, le asegura a Henry Ramos Alup que no hay que ceder ante el régimen y no caer en esta trampa. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, decía el 23 de mayo de 2017 que no debemos caer en la trampa de las elecciones regionales. Y ahora, actualmente, al día de hoy, 4 de agosto de 2017, 3 meses después, casi 3 meses después, se evalúa la posibilidad de ir a estas elecciones. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, pide unidad acerca del criterio y la decisión en consenso de seguir o no a las regionales. Ya hay un partido decidido, que es Acción Democrática. El resto no está decidido. No hay consenso en la oposición y esto exacerba las divisiones en el seno de la oposición. Mientras tanto, el gobierno gana tiempo, y gana tiempo político, porque pues sigue llevando a cabo sus procesos internos para tratar de aferrarse más a cualquier cuota de poder que pueda adquirir mediante cada declaración y estatuto aprobado con la constituyente. Mientras la oposición debate a lo interno de seguir o no a las regionales, el gobierno gana tiempo con su constituyente ya instalada y que empezará a funcionar el sábado 5 de agosto con sesiones plenas y plenipotenciarias. Por lo tanto, esto genera dos escenarios distintos, totalmente contrapuestos el uno del otro. La oposición debatiendo a lo interno si ir o no a las elecciones regionales, y el gobierno con su constituyente, con la cual podría de alguna manera interferir en algún cambio o modificación constitucional para alterar ya sea la ley electoral o las reglas electorales que la Constitución del 99 ampara legítimamente, para de alguna manera sacar del juego a la oposición, según lo que estiman analistas políticos. Por lo tanto, este es el dilema técnico, político y electoral de la oposición acerca de seguir o no a las elecciones regionales, lo que genera división, genera rechazo. De hecho, madres de las víctimas, de varias víctimas que cayeron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado por la represión en las protestas, que ya suman 4 meses y 121 muertos, algunas han asegurado que no es justo que la oposición ahora decida ir a elecciones regionales. Algunos afirman que la oposición le mintió al pueblo, le mintió a Venezuela al sacrificarlo en las calles para ahora decidir a unas elecciones regionales. Las madres de estas víctimas le aseguran a los dirigentes opositores que sus hijos no murieron para que esos dirigentes políticos fueran gobernadores o la oposición fuera a unas elecciones regionales, sino que murieron por la libertad de Venezuela. Por lo tanto, el descontento en la sociedad civil le puede restar capital político a la oposición, y esto exacerbará aún más las divisiones y colocarle en una carrera contra el reloj, contra el tiempo, para decidir cuanto antes un consenso de si definitiva y tajantemente y taxativamente ir o no a unas elecciones regionales, cuando se plantea la posibilidad de que, según el periodista Eugenio Martínez, la oposición pueda postular preventivamente a candidatos en caso de que, de no hacerlo, quede invalidada como partido político, como coalición, y que el gobierno gane tiempo. Aún así, hay quienes aseguran que
de alguna manera, postular candidatos a unas elecciones regionales ante un CNE fraudulento, por llevar a cabo un proceso fraudulento y espurio, según lo denuncia la opinión pública venezolana, como lo es la Constituyente, significa legitimar a un poder fraudulento como lo es el Consejo Nacional Electoral. Esto en palabras de Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y observador del proceso electoral del plebiscito convocado por la oposición el 16 de julio, también presidente mediador del grupo IDEA de expresidentes que ha tenido mucha participación en el proceso y la crisis política en Venezuela. Así se encuentra el escenario político a lo interno, en lo meramente partidista, ante una oposición venezolana dividida frente a un gobierno que sigue ganando tiempo con el pasar de los días.